Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa. Seguimos muy satisfechos porque el rating de este programa va muy bien. Siempre recibimos comentarios positivos sobre el ejercicio periodístico y del derecho que realizamos acá, tanto en Su Médico en Casa como en Su Caso en Casa. Acá, como lo hemos manifestado, la idea es conversar sobre los temas jurídicos, construir conocimiento, no enredarnos la vida con palabras rebuscadas ni con artículos muy rebuscadas. Para eso estamos los abogados en un momento dado, pero la idea aquí es conversar y solucionar inquietudes. Y empezamos con una noticia muy importante que está relacionada con una polémica que se generó desde hace algunos meses. Algunos supuestos abogados estarían informando en el ámbito nacional que quienes cotizaron en fondos privados durante determinados años tendrían que devolverle unos recursos millonarios por unos temas de aseguramiento, unas cuotas de administración, y se hablaba de una consulta popular y a mucha gente le estuvieron cobrando dinero por participar de esa supuesta consulta popular. Pues bien, sobre esta noticia ya tenemos una información muy importante, porque hoy vamos a hablar sobre los fondos privados de pensiones y ustedes podrán hacer preguntas, acá vamos a responder, y estamos con una experta que es la doctora Sonia Posada Arias, quien tiene mucha experiencia en este tema, trabajó muchísimos años en los fondos privados, conoce a fondo el tema de asofondos, conoce desde el litigio también y desde la academia cómo operan los fondos privados, que para muchos abogados es un caso aparte porque es muy técnico. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenas noches, doctora Sonia. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Empecemos con la chiva noticiosa, porque de eso nos han preguntado, que si es cierto que nos van a devolver 200 millones, que porque nos cobraron más plata de lo debido en los fondos privados para cuotas de administración. Cuéntenos qué se sabe sobre eso. Bueno, Juan Carlos, te cuento que los fondos privados se vieron abocados a una opción de grupo desde el año 2005, donde un colectivo de afiliados consideraba que la comisión de administración, que está determinada por la ley, propiamente en el artículo 20 de la ley 100 del 93, que se descuenta de los aportes para cubrir los gastos de administración y las primas de seguros para invalidez y muerte, los fondos privados estaban haciendo un descuento indebido, porque ellos consideraban que no se debía hacer del ingreso base de cotización como lo establece la ley, sino que ese descuento de la comisión de administración debía realizarse del porcentaje que se realiza sobre el 16% y no sobre el ingreso base de cotización. Sobre esto hubo mucho debate e incluso existían unos abogados aquí en Medellín buscando que las personas hicieran parte de esta acción de grupo. Pues te cuento que el 11 de julio de este año, el Juzgado 19 Administrativo de Cali, donde cursaba dicha acción, ya profirió sentencia. Y la sentencia fue desfavorable para estos afiliados, teniendo presente que los argumentos o consideraciones que tuvo el despacho se basaron en que el descuento era totalmente legal, estaba ajustado a derecho y conforme a las normas establecidas por el Sistema General de Pensiones. Doctora Sonia, hace algunas semanas estuvimos haciendo una pedagogía con el doctor Orlando Hidalgo, pero el ejercicio lo hicimos fue con Colpensiones, sobre esas cuotas de administración, y entonces revisábamos y decíamos que hay unas cuotas que son, para que usted me corrija, que son para contingencias, porque no solamente está la pensión de vejez, sino la pensión de invalidez y la pensión de sobreviviente, y que hay unas cuotas que son para cubrir, digamos, esas contingencias. Entonces, estos señores que vendieron esa idea o que vendieron ese globo, pues muchos creyeron, no, nos vamos a llenar de plata los que estamos en los fondos privados, nos están cobrando un montón de cuotas de administración, y eso finalmente, como usted dice, se falló en contra de esas pretensiones porque no eran válidas, aunque lograron confundir mucho porque el argumento era muy enredador de alguna forma. Confundieron mucho porque consideraban que no se ajustaba el descuento a lo establecido en la ley 1328 del año 2009, reforma financiera, donde se habla de la comisión de administración. Desafortunadamente hacían una interpretación que no era la correcta, porque la norma, incluso la 1328, lleva al artículo 20 de la ley 100, donde se establece que el ingreso base de cotización es el que se tiene en cuenta para el descuento de comisión. Y hay que mirar que la comisión de administración es algo muy importante. Los afiliados
al régimen y no solo en el régimen de ahorro individual. La comisión de administración también se realiza para el régimen de prima media. Doctora. Lo que pasa es que en el régimen de prima media ese descuento no se ve mucho porque todos sabemos que el régimen de prima media, sus recursos es un fondo común de naturaleza pública donde allí ingresan todos los aportes, pero allí también salen los descuentos y se pagan las prestaciones. Entonces, allá también se descuenta el 3%, como en el régimen de ahorro individual. ¿Y cuál es la finalidad? Realmente tiene un fondo muy importante y es cubrir las prestaciones derivadas de la invalidez y la muerte. De las contingencias. Claro, las contingencias porque muchísimas personas pueden invalidarse o fallecer muy jóvenes y no cumplen con el capital o las semanas de cotización, cumplen con las semanas, perdón, pero no cumplen con el capital necesario para financiar la pensión. Entra ese colchón, entonces, digamos. Esa comisión sirve para comprar unas pólizas a los seguros provisionales para cubrir esas sumas adicionales cuando el afiliado fallezca o se invalide sin tener el capital suficiente para financiar la pensión. Funcionan unos seguros, unos reaseguros que de pronto el ciudadano del común no lo entiende, pero tienen que, porque imagínense cuántas personas se pensionan por el tema de una invalidez, o sea, hay unas contingencias que de pronto la gente no comprende y eso lo estaban... Ahora, y hay otra situación para irnos con la televidente, y es que los abogados trabajamos por medio, no por resultado. Entonces, ¿qué pasa? Dirán los que perdieron la consulta que hicieron, la acción de grupo. Ah, entonces me devuelve la plata que pagué porque les cobraban 300 y 400 mil por el... No, señor, yo le prometí medio, no resultado. Entonces tampoco podría uno pensar que estas personas finalmente pues no podrán reclamar nada, perdieron y además no podrán reclamar lo que pagaron. No, porque tengo entendido que las condiciones de esa contratación era por incluirlo en esa acción de grupo, pagaban un porcentaje. Y lo que sacaran también pagaban un porcentaje. Entonces, pienso que esos recursos no los van a recuperar. Esa platica, como decimos en Antioquia, se perdió. Sí, pero te quería adicionar en la parte de los seguros previsionales de la Comisión de Administración, que es muy importante y de pronto los afiliados al sistema, y lo digo al Sistema General de Pensiones porque como aplica en ambos regímenes, no lo tengan claro, pero realmente la Comisión de Administración, un porcentaje se queda la sociedad administradora con él, para precisamente ponerle a rentar los recursos, administrarlo como afiliado, como pensionado, pero gran parte de esa comisión de administración realmente va a esa póliza de seguros para cubrir la invalidez y la muerte. Y cada día esa póliza va en aumento porque hay mucha siniestralidad. Mucha siniestralidad. Patricia, desde Girardot, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Mira, doctor, una pregunta muy importante. Una persona que cotice toda la vida en un fondo de pensiones con el sueldo mínimo, el fondo sí la pensiona al cumplir la edad y las semanas, teniendo en cuenta que pues por haber cotizado con el mínimo el ahorro va a ser bajito, ¿no? Supongo, Patricia, que usted se refiere a fondos privados. Su pregunta, señor. Exacto. Muchas gracias por su inquietud. Es una inquietud muy válida porque están diciendo y aquí lo hemos manifestado, que hay una circunstancia en las que la persona ni siquiera logra la pensión de salario mínimo en fondo privado. Vamos a explicar ese aspecto que... Bueno, le cuento, e incluso pues para que la televidente quede muy tranquila, que cuando una persona en un fondo no logre ahorrar el capital suficiente para financiar una pensión, pero si tiene las mujeres 57 años de edad y los hombres 62 y cuentan con 1.150 semanas de cotización, pueden acceder a un mecanismo que se llama la garantía de pensión mínima de vejez. Entonces, ¿qué se hace? Esa garantía la reconoce el Estado a través de la Oficina de Bonos Pensionales, se le otorga ese derecho del salario mínimo y así no tenga el capital suficiente para financiarlo, existe un fondo donde todos los afiliados del RAIS lo financian para sacar los recursos que hacen falta para financiar esas pensiones mínimas. E incluso se dice que una persona del salario mínimo le va mucho mejor en el régimen de ahorro individual que en el de prima media. ¿Por qué? Porque en ahorro individual esta persona obtiene la pensión mucho más rápido. Porque semanas. Es 57, 62 en caso de los hombres y 1.150 semanas de 3 años menos para el salario mínimo. Son 3 años menos de cotización. Mientras que en prima media se requiere las mismas edades, pero 1.300 semanas de cotización, 3 años más para tener el mismo derecho a la misma prestación del mínimo legal. Pregunta común, doctora Sonia, los televidentes llaman, tengo 50 años, quiero ir a retirar mi platica del fondo privado.
pero se confunde también con la pensión anticipada. Hablemos de esas dos circunstancias. Si yo tengo 50 años de edad y estoy en un fondo privado, que incluso ese es uno de los atractivos de estar en el régimen de ahorro individual, me puedo pensionar siempre y cuando tenga capital suficiente para financiar una pensión del 110% de un salario mínimo al año 93 traído a valor presente. Si no lo tengo, pues, ¿qué me resta? Debo seguir cotizando para acumular el capital o cumplir con las semanas y edades para la garantía de pensión mínima de vejez. Hablemos del ejemplo práctico para que nuestros televidentes nos entiendan facilito. Esa persona tiene 50 años. Sí. Su vida probable, seguramente el fondo la va a medir, pero no tiene, porque mientras más familia tenga, la vida probable y eso juega unas cosas. Supongamos una persona en términos normales, no tiene grandes cargas, por decirlo de alguna forma. ¿Cuánta plata requeriría solamente para decir, me voy con la pensión de salario mínimo, hoy tengo 50 años? ¿Cuánto tendría que tener yo en el fondo? En plata, más o menos, plata blanca. Te digo, Juan Carlos, que siempre esa es la pregunta que se hacen todos los afiliados. Claro. Y siempre se preguntan, bueno, pero cuénteme pues, ¿cuánto es que yo necesito realmente para financiar una pensión? Entonces, aquí siempre te vamos a tener que contestar, depende. ¿Depende de qué? Depende de la expectativa de vida, porque no es lo mismo la expectativa de vida de una mujer que la de un hombre. Las mujeres somos más longevas. Al ser más longevas, pues vamos a necesitar más capital para financiar una pensión, mientras que los hombres tienen una expectativa de vida menor. Adicionalmente hay que tener en cuenta el cónyuge o compañera permanente. ¿Por qué? Porque también pesan en el cálculo de la pensión. Entonces en el RAIS, entre más joven sea ese beneficiario, más plata requiero, pues más capital se va a requerir para financiar la pensión, porque se requiere una vida más larga para financiar. E igualmente también se tienen en cuenta los hijos, y los hijos no pesan tanto en el valor de la pensión porque los hijos salen muy rápido, salen a los 18 o a los 25 si están estudiando. ¿Quién pesa mucho? Un hijo inválido, porque generalmente los hijos inválidos se van en forma vitalicia. Es correcto. Entonces aquí te tendría que decir, depende. Depende, pero es posible. Es posible, claro, y te lo digo, hoy el gran número de pensionados que tienen régimen de ahorro individual son pensiones anticipadas. A uno le cuesta tanto creerle el argumento porque las realidades son difíciles de entender en los fondos privados y por eso está usted aquí, porque nosotros no podemos tener solamente una cara de la información. Acá muchos defendemos el tema de régimen de prima media y usted hoy está defendiendo el tema de los fondos privados en áreas de desequilibrio. Catalina, desde el municipio de La Estrella, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Gracias por estar con nosotros. Yo quiero hacer una pregunta. Mi papá trabaja en una empresa, ¿él puede para las prestaciones de la pensión? Regálenos más detalles de la pregunta, porque ¿cuál es realmente la pretensión que hay por parte de su padre? Si él puede tener la pensión. ¿Anticipada? Anticipada. Bueno, eso es lo que acaba de explicar la doctora Sonia, dependiendo de los recursos que tenga su papá, para ver si puede pensionarse antes. Anticipadamente, sí, hay que revisar lo que tenga en la cuenta de ahorro individual, todo el tiempo que haya ahorrado. Si venía de un régimen anterior, puede que tenga un bono pensional y ese bono pensional sea bueno. Entonces eso va a ayudar a financiar la pensión. Adicionalmente, pues hay que revisar los aportes y la rentabilidad, porque todo lo que ingresa al fondo genera rentabilidad desde el momento que se haga esos depósitos. Doctora Sonia, tenemos una inquietud y es un caso que antes de empezar el programa lo estábamos abordando con usted. Nos ocurrió de una situación de una señora que ella tiene, tiene otros ingresos. Está tramitando la pensión en el fondo privado, pero le dijo al fondo privado, no, es que yo necesito es que me haga la devolución de aportes, porque yo según la norma no tendría derecho a la garantía de pensión mínima, porque yo tengo arriendos, tengo empresa, tengo otros ingresos, el contador ya le certificó que tiene muchos ingresos y la norma dice que la garantía de pensión mínima solo se dará para quien no tenga el ahorro y no tenga otro ingreso, es decir, para que lo apoyen en ese, digamos, ese mínimo vital, si se puede decir así. Porque algunos fondos privados no están concediendo, por ejemplo, esa opción si normativamente está allí plasmado. Bueno, Juan Carlos, te cuento. Realmente la garantía de pensión mínima aplica para quienes, como lo que expresamos hace un momento, para las personas que tienen mujeres 57 años de edad, hombres 62, 1.150 semanas de cotización y no tengan capital para financiar una pensión. Y estas personas deben certificar, porque hay un artículo en la Ley 100 del 93 que habla
excepción a la garantía de pensión mínima. Y es todas aquellas personas que tengan recursos superiores como ingresos, salarios, rentas, superiores a un mínimo legal, no tienen derecho a la garantía. Entonces, ¿allí qué procede? La devolución de saldos. Pero los fondos ni si eso lo quieren hacer. En todo caso, puede que la señora o tenga capital suficiente para financiar una pensión vía capital. Si tampoco lo tiene, necesariamente esa señora, como tiene ingresos superiores al mínimo legal, su prestación será la devolución de saldos. Pero puede que, muy bueno que revisemos en tu caso, si el recurso, que tenga un bono pensional y el bono pensional, como la redención de las mujeres se da a los 60 años, entonces la oficina de bonos pensionales, que es la que reconoce este valor o este mecanismo del bono pensional, entonces puede que esté mirando que con la redención del bono a los 60 construya la pensión, tenga derecho a la pensión. Entonces ahí sí no procede la evolución de saldos, porque lo que busca la norma es proteger la contingencia de vejez, y la pensión nos protege en forma vitalicia, se sustituye en favor de los beneficiarios y adicionalmente da el derecho a salud. Entonces eso sí nos está protegiendo la subsistencia, mientras que a veces los saldos son muy interesantes y son muy atractivos, y a muchos afiliados del RAID a veces no les provoca la pensión, sino que dice, devuélvame los 180, la plática que yo voy a montar un negocio con me eso. compro el apartamento, lo pongo a rentar y vivo de la renta. Pero tenemos que mirar que el artículo, la finalidad de la Ley 100 o del Sistema General de Pensiones es cubrir las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte. Ya le entendí. Puede ser que en el caso de la señora, puede que el recurso completo no le dé para la pensión, para financiarla, pero con el bono sí. Con el bono pensional sí. Y la garantía de pensión mínima tampoco le da, porque tiene otros ingresos. Exactamente, entonces eso es lo que hay que revisar, si tiene capital o si no tiene, o si con el bono le va a dar el derecho a la pensión, porque lo que se protege es el derecho pensional. Esto de fondos privados tiene mucha arandela, definitivamente. Juan Diego desde Bello, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va a usted? A usted muy bien. Bueno. A usted y yo creo que gracias por el programa que están ahí, ¿no? Y una práctica, yo tengo problemas con semanas perdidas. Que voy a hacer yo a la empresa. Cuando le escucho muy entrecortado al televidente, tratemos de mejorar la comunicación con el televidente. Sí, buenas noches. Sí. ¿Cómo está, Juan Carlos? Claro que sí. Bien pueda, la pregunta que le escuchábamos un poquito entrecortado. Listo. Lo que pasa es que yo hace años en una empresa y no me quiero reconocer unas semanas que se me perdieron. Y ya llevo 4 meses llamándolos para que me reconozcan qué voy a hacer o qué, porque siempre son como 2 años. Don Juan Diego, eso es pregunta típica. ¿Qué enredo con eso? Sí, no, enredo, porque en realidad he llamado a la empresa y no sé qué pasa. Me dicen que sí, que están buscando y en realidad la necesito porque eso me ayuda a sumar más las semanas. Don Juan, ¿y la segunda pregunta para poder resolver rápido? Bueno, no, usted que y me salga un poquito del tema de ustedes, el doctor Cambas, ¿cuándo lo llaman ustedes ahí para una preguntita de enfermedad común? Estamos pendientes con el doctor Cambas y con el doctor Santiago Muñoz, ambos médicos expertos en el tema de la pérdida de capacidad y la valoración del daño. El doctor Cambas iba a venir hace unos días, pero lamentablemente o afortunadamente pues tiene tanto trabajo que no ha tenido la posibilidad de estar aquí, pero vamos a atender su llamado. Doctora, el tema de las semanas, ¿qué problema con los empleadores? El tema de las semanas, desafortunadamente, o sea, cuando las tiene o el fondo o Colpensiones, porque aquí aplica para ambos regímenes, pues simplemente están en su historia laboral porque ya están acreditadas y pagadas. Pero cuando desafortunadamente el empleador no cotiza o no fue juicioso u organizado, no tiene forma de demostrar esas semanas, pues realmente va en perjuicio siempre del afiliado del trabajador porque no tiene la sumatoria. La carga de la prueba queda en uno. Aquí, en el evento que no se encuentren esas semanas porque el empleador no la realizó o porque subcotizó o porque omitió ese deber, pues realmente esa carga continúa en contra del empleador y él es quien debe responder por esas semanas. A veces ni aparecen, liquidan las empresas, qué cosa tan difícil. O sea, hay que buscar y los empleadores en muchas oportunidades, los que son muy juiciosos, sanean esos recursos con pagos de reservas actuariales. Bueno, vamos a ir a una pausa y los invitamos para que llamen, aprovechen hoy que está la doctora Sonia Posada, experta en temas de fondos privados de pensiones, para que hagan sus preguntas después de la pausa. Ya regresamos.
Aspectos importantes sobre los fondos privados de pensiones. Vamos a hablar sobre algunos requisitos que se deben tener en cuenta. En los fondos de pensiones sí se puede acceder a una pensión de vejez y a edad más temprana que en Colpensiones. Ahora la doctora Sonia nos va a explicar un poco más. Se requiere menor número de semanas que en Colpensiones, 1.150. Se puede disponer de sumas únicas cuando el capital es suficiente para financiar la pensión con excedentes de libre disponibilidad. A falta de beneficiarios de ley, los herederos pueden disponer del capital existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado o pensionado. La prestación subsidiaria de devolución de saldos es más ventajosa frente a la indemnización sustitutiva que reconoce Colpensiones, pues los fondos devuelven el 100%, además con rentabilidad, compuesto por aporte, rentabilidad, bono pensional, si se tiene derecho a él. Colpensiones solo reconoce el porcentaje cotizado por el afiliado, ahí también ahí asiste la razón. El régimen de ahorro individual es muy interesante para los jóvenes, dado el tiempo que van a tener sus capitales rentando. Pues claro, empieza desde los 20 años, doctora Sonia, hasta los lo más 62. probable, no, pues sí, pero es que la idea, ¿quién en este país ya puede cotizar 25, 30, 40 años con toda la inestabilidad laboral que se presenta? Nos hacen una pregunta y la siguiente. Yo sé que usted me va a decir, depende de, pero ¿qué tanto se dan los casos de las personas que se pensionan antes de la edad y qué tanto, o sea, nos dirán, tendrá que tener, ¿qué? 1.000 millones de pesos, o sea, no es tan lejana esa posibilidad. Háblenos de casos más o menos de un posible ejemplo. Sí, no es lejana. ¿Qué tiene de fortaleza la posibilidad de escoger una pensión a la edad que yo desee? Que me da movilidad. Y movilidad es que en muchas circunstancias muchos afiliados se quedan sin empleo, requieren recursos porque ya no desean trabajar más o porque tienen otros proyectos, dicen prefiero coger una pensión de tanto. Y esto me da la posibilidad de seguir trabajando por los laditos, o ser independiente, trabajar a mi ritmo, a mi gusto, con otros horarios. Entonces me da la posibilidad que ya tengo, entre comillas, un colchoncito que es la mesada pensional. Y me da la oportunidad de seguir activo laboralmente y generar otros recursos. ¿Qué pasa si le dan la vida probable? Con un menor valor de pensión, pero está llenando la brecha o con aportes voluntarios o con otros ingresos por prestación de servicios. Supongamos que recibí esa pensión a los 50. Yo dije, estoy feliz de la vida, no es mucha la plata que voy a tener como pensión, pero me dedico a otras cosas y voy más relajado, listo. Sí. Pero entonces a usted le miran en el fondo privado la vida probable. Sí. Entonces, hombre, Juan Carlos, nosotros pensamos que puede vivir hasta los 75, vamos a ver que duró hasta los 90. Sí. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿A los 75 le mochan la pensión o qué? No, Juan Carlos, y esa pregunta me encanta porque esa es una de las angustias que más se generan en los afiliados y de hecho lo hacen todos los días. Y hay desinformación porque se dice que en el régimen de ahorro individual la plata se acaba y se quedan sin pensión. No, la pensión, igual que en prima media, es vitalicia en el régimen de ahorro individual. Lo que pasa es que hay que revisar es en relación con las modalidades de pensión. Entonces, si yo estoy en una modalidad de retiro programado, que mi mesada puede aumentar, disminuir o quedarse igual de acuerdo a la volatilidad de los mercados, mi mesada puede bajar, pero nunca podrá estar por debajo del mínimo legal. Siempre se deben respetar los mínimos. Y cuando se empieza a observar, pues necesariamente hay que trasladarlo a una renta vitalicia, buscando que la renta financie esa pensión hasta que ese pensionado fallezca o el último de sus beneficiarios. Doctora Sonia, le tengo una mala noticia, el tiempo se acabó, se fue muy rápido. Muchas gracias por estar con nosotros, tiene que volver para que hablemos más de los fondos privados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de información y de temas jurídicos. No se vayan porque a las 7 de la noche es la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.